Intensivo, iniciación a la composición y a la producción musical. Van a ser 3 encuentros: armonía, lectoescritura, arreglos, librerías, edición MIDI y seguramente mucho más. Vamos a estar dando los días que se van a dar, y quien lo brinda es un gran músico de Esquel que, bueno, está viviendo entre Esquel y otros lugares, obviamente de la Argentina. Es Ignacio Cantú, que está con nosotros. Gracias, Siki, por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. A ver, si yo digo taller intensivo, iniciación a la composición y a la producción musical, estamos hablando de gente que ya tiene que tener alguna experiencia en lo musical, ¿no? Y lo preferible es que sí, que alguna experiencia tengan. No estoy pidiendo que vengan con un conocimiento universitario ni un conocimiento formal, pero no una persona que no haya tocado un instrumento en su vida, que alguna idea mínima tenga. Y a ver, en la radio siempre hablamos, el compositor fue el tal, están componiendo, compuso tal tema. Cuando hablamos de composición, ¿qué es, Iki? ¿Qué es la La composición? composición, porque es amplio el No, tema de la composición. No es simplemente sentarse y hacer algo, ¿no? no, es un tema muy complejo. Ujú. La composición es eh, sencilla para definir como la composición de música. Un compositor compone música, arma Pero música. arma todo, ¿no? Lo que tiene que ver todo un Y espectro. sí, o sea, a veces se dividen tareas entre compositores, arregladores y otras áreas, Ujú. pero el compositor es el que tiene la idea prima, la primera idea, Exacto. que luego va a desarrollar. Va a determinar la instrumentación, va a determinar la sonoridad en general. Es como un director de cine, digámosle, que va a producir algo buscando generar determinadas sensaciones, o tal vez no, pero es el que va a estar al mando del universo ese musical de ese momento. Un súper acto creativo es, ¿no? El de la composición. Digo, entra en el juego, nombras una cantidad de elementos que tienen que dar forma a esa materia prima, como nombraste en un comienzo, que es una idea, Ujú. básicamente, al principio. Sí, son un montón de cosas, son Ujú. muchas cosas. Iki, te iba a decir, producción musical. Uno puede decir producción musical, hablarlo como la preparación para un encuentro musical, para una presentación, etcétera, u otras cosas también entran ahí. Y en cuanto a producción musical, hoy se relaciona mucho la producción musical con el tema el manejo de la computadora, el manejo de programas para Ujú. producir música, y etcétera. Yo, en lo personal, veo la producción como una faceta más por la que pasa el compositor también. Que elige la parte de elección de la instrumentación, la parte de elección de tímbricas, que también se van a dar posiblemente en un software o tal vez fuera del software. Un músico no puede componer sin producir, es imposible. Y sin arreglar tampoco. Nadie puede componer. No se puede componer sin arreglar y no se puede componer sin producir. Así tengas una guitarra criolla en la mano, estás produciendo. Qué grande, qué grande. Esto se va a dar, bueno, ahí nombraste 4 o 5 partes: armonía, lectoescritura, arreglos y librerías. Sí. Brevemente, hacer una descripción de estos 4 puntos que vas a estar dando en la capacitación. Bueno, la armonía, podemos decir que es la relación, o bueno, sí, es la relación que podemos establecer entre las notas, la lógica que podemos darle a un contexto armónico entre los acordes, qué función cumple cada acorde, etcétera. Es muy amplio de definir como para hacerlo corto. Después, lectoescritura, es como lo dice, lectoescritura, aunque también lo que me interesa en el taller es no hacerlo tanto desde el papel, sino desde la escucha, de que los alumnos escuchen y bueno, y a partir de eso también abrir las puertas a que escuchen cosas que tal vez no escucharon, donde aparezcan ejemplos que vamos a ir viendo en la lectura y en la escritura. Después, arreglos, como dije antes, no se puede componer sin arreglar, pero vamos a ir puntualmente viendo instrumentación, cómo se escribe para cada instrumento, cómo se le escribe a los instrumentistas, qué hay que decirle a un instrumentista, qué cosas hay que tener en cuenta al escribirle, no sé, a un violín, por ejemplo, o a una trompeta, qué cosas pueden hacer o qué cosas no puede hacer cada instrumento. Cada uno tiene sus particularidades, ¿no, Iki? Siempre, sí, o sea,
a menos que afines distinto una guitarra, su nota más grave va a ser un mi, y no puedes pedirle a un guitarrista que toque un do más grave de la sexta cuerda. Recuerden, estamos hablando con Ignacio Cantú, que brinda este taller intensivo Iniciación a la composición y producción musical. Son 3 encuentros. Sábado 11 de mayo, domingo 12 y sábado 18 también. Hay cupo limitado, así que tienen que tratar de contactarse directamente con Ignacio Cantú a las redes sociales o también a través de WhatsApp, ¿no? ¿Querés que brinde el número de teléfono? Sí, no, 2945 es la característica, y anoten 64 77 27. Más allá de que hemos pasado mucha música tuya, hemos charlado en algún momento sobre música también aquí en Radio Nacional, me gustaría que hagamos un breve recorrido de lo que estás o de lo que estudiaste y lo que laburás allí en Córdoba, Iki. Yo estudié en la Colmena Escuela de Músicos, instrumentista superior, me especialicé en bajo eléctrico, pero mi formación no fue solo eso, o sea, no sé, creo que fue en el año 2013, por ahí, que compuse para una obra de teatro acá en Esquel, y ahí me di cuenta de la fuerza que tiene la música compuesta para otras cosas. Qué bueno. Y no en sí. Y me empezó a interesar el mundo de la composición para cine, para audiovisuales en general. Así que hice como una suerte de aprendizaje paralelo al bajo eléctrico, pero en cuanto a composición. Ahí me das un pie para lo que quería charlar, ¿no? La semana pasada estuvimos charlando, más allá de que nosotros no lo laburamos, sino que nos arrogamos el trabajo de los artistas esquelenses de la región, que tiene que ver con la obra Requiem, que ha sido seleccionada en el encuentro, en la fiesta provincial del teatro, como la obra que va a representar a Chubut en Buenos Aires, ¿no? Sí. En Entre Ríos, perdón, Entre Ríos. a nivel nacional. Contanos cómo fue la experiencia de ser parte de esta obra de teatro, y hablemos de la composición también, cómo es componer para una obra de teatro, cómo es la cocina de ese tema. La verdad que la experiencia a mí me pareció muy bella. Nunca había estado no desde el núcleo, pero desde el núcleo de la producción, sino a mí me llamaron cuando ya había algo más o menos armado. Pero estaba en proceso. Pero estaba en proceso, o sea, y yo entré en el proceso y eso me pareció, la verdad que nunca me había pasado, me pareció fantástico. Me llamó Darío Castro, que estaba probando cosas con Jairo Bedoya, que vaya a probar yo también cosas ahí en escena, y empecé con un par de instrumentos a ver qué pasaba, y después de golpe estaba la música compuesta para la obra. No, qué tremendo. ¿Cómo son esos procesos? Mientras van desarrollando, vos estás presente en las charlas, en los ensayos, y eso es la materia prima que vos vas utilizando para poder, o te dan el texto también para leer la dramaturgia de la obra. Sobre el final tuve el texto completo, pero sí, hemos tenido los borradores, no los borradores, pero el boceto, los bocetos, el texto hasta que se terminó de hacer. Y en lo que yo me basé, o sea, generalmente para componer tanto en cortos o en una obra de teatro, lo que busco es un concepto, el primer concepto que se me venga cuando veo la cosa, la obra o lo que sea, un concepto que se pueda ir a lo musical. En este caso veía 2 cuerpos, veía 2 movimientos, lo que me remitió a armonización a 2 voces. Vi mucha economía en los gestos y cosas. Es un concepto también la economía en la música, que es lo que lo llevé también. O sea, empecé a pensar en 2 voces, economía, y después, a medida que se fue desarrollando la obra, aparecieron más conceptos, y después terminé con lo que fue la música definitiva de la obra. Y la música esa la haces en vivo en la obra, ¿no? Sí. La plasmas en vivo. ¿Cómo se viene la presentación de la obra? ¿En qué mes? Y bueno, nombramos recién, pero me gustaría que lo nombres vos. ¿En qué lugar se va a realizar? Va a ser en Paraná, Entre Ríos, en agosto. Uh-huh. No sé la fecha de agosto, pero sé que en agosto. A ver, para el oyente que está escuchando, más allá de que lo nombramos nosotros, a la obra en general hay un equipo detrás interdisciplinario que labura mucho para que haya llegado este momento, ¿no?
¿Recordás a todos o crees que le damos un pantallazo No, por no, ahí? no, me acuerdo, me acuerdo. Es un equipo hermoso. Está, bueno, Darío Castro, Jairo Bedoya, está Melissa Stocco como dramaturgista, está Federico Murta, que es el iluminador, está Sashi Serra en la fotografía, y aparece Diego Velázquez de vez en cuando filmando. Qué grande. Esto se va a hacer en Entre Ríos, ¿no? En Entre Ríos. ¿Cómo es el sistema que va a hacer allá? ¿Va a ser también una, entre comillas, digo, competencia o va a ser solamente una muestra de obras de todo el país? No, la instancia competitiva, que la verdad que no está bueno que haya una instancia Ujú. competitiva, pero la hay, fue acá en Chubut. En Entre Ríos va a ser solamente, vamos a Muestra. muestra de las obras y devolución. Hay algo interesante que charlábamos fuera del micrófono y quería compartirlo con los oyentes, que como músico, a veces la música o el teatro, la literatura, o diferentes géneros artísticos son aislados o se trabajan aislados y no tienen influencia de una sobre otra. Pero lo que me nombraste fuera del micrófono es, aprendí muchísimo en el encuentro de teatro. Sí. Me pareció interesante como músico que digas, en un encuentro de teatro aprendí muchísimo. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo soy músico, o sea, no soy teatrero. Entonces, al ver desde cómo hablan entre ellos, ver a los teatreros y estar en todas las mañanas teníamos lo que se llama desmontaje de la obra, de las obras que se habla de las obras del día anterior, que lo dirigía Hugo Aristimuño, que es un genio. Y en esas devoluciones se hablaban de conceptos que a mí me parecían, no sé, qué sé yo. Y terminé aprendiendo un montonazo. Y con el grupo, con el mismo grupo, que ellos también saben mucho de teatro, la mayoría, también desde donde ellos hablaban de las obras que vieron, los géneros, de los tipos de obras, que ya te digo, ellos saben un montón, yo no sé nada. Entonces estaba hecho esponja, estaba escuchando y escuchando y escuchando y escuchando qué decían. Iki, para finalizar, ¿te gustaría, más allá de la producción musical propiamente dicha, como la conocemos tradicionalmente, que este camino que estás tomando ya hace algunos años, empezar a hacer también una vertiente interesante de laburo, de composición para películas, series, obras de teatro, que sea otro camino también ya a desarrollar, como lo estás haciendo? Es mi principal camino, o sea, es lo que más me interesa. Es lo que, de ya hace un par de años, como te dije, cuando empecé con las obras de teatro, fue, me parece que una elección casi instantánea. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para finalizar, me gustaría que invites a los oyentes a quiénes vas destinado y bueno, los días y horarios y después pasamos el contacto para que se comuniquen con vos. Bueno, dirigida está a quienes tengan ganas de aprender a componer eh, en una primera instancia. Yo quiero que la gente se vaya de ahí teniendo una noción de qué se puede hacer con recursos básicos o recursos gigantes. Este, los invito a que se contacten, consulten. El cupo es limitado, así que habría que apurarse. Es el sábado, este sábado empezamos, sábado 11, domingo 12, si no me equivoco, Sí, y sábado 18. 18. Y empezamos el sábado 11 a las 19 horas. En el caso de que alguien no pueda ir el primer sábado, ¿se puede sumar al segundo o tiene una continuidad ya formalizada? Y lo ideal sería estar en Que las esté tres en las clases. tres, Sí, ¿no? bueno, o sea, habría que tratar el caso concreto. Iki, gracias por estar con nosotros, Gracias, ¿eh? Mauro, por invitarme. En